Lucas capítulo 24, versículo 31 al 49 dice: entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose de la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre todos vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. ¿Sabe que encuentro aquí algo que es muy importante? Él dijo: paz a vosotros, y el título de la prédica es paz a vosotros. Pero cuando dice, en dos oportunidades les dijo que les abrió el entendimiento, que les abrió las escrituras y que les dio entendimiento. Así que usted puede orar al Señor: dame entendimiento. Es muy importante. Les dijo en el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe que si el Señor no abre el entendimiento, usted no va a poder entender la escritura? Es más, se supone que hay personas que ya han leído la escritura y no tienen entendimiento. Y hay personas que no pueden tener entendimiento porque no han leído la escritura. ¿Por qué? Porque Él está diciendo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, hay una debilidad muy grande en el creyente hoy en día, es que es muy perezoso para leer la Biblia. Y otro, si de pronto no se acuerda. Y otro, el Señor no le daba entendimiento. Entonces yo a veces no peleo con las personas que no han leído la Biblia, porque es difícil discutir con alguien que no ha leído la Biblia, porque estaría discutiendo con el pensamiento, con su idea. Entonces esa es su doctrina, pero no es la Biblia. A una persona que haya leído la Biblia, con ella nos podemos sentar y decir: pero es que aquí dice, escrito está, es que aquí está escrito, entonces lo puedo corregir. Pero si Dios no le ha dado el entendimiento, es muy difícil. Es muy difícil. Por eso el Señor dijo: ¿ustedes piensan que yo vine a traer paz? No. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 34. Dice: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Pero aquí acaba de decir: paz a vosotros. ¿Parece como contradictorio o no? ¿No les parece? Sí, está diciendo: yo no vine a traer paz a la tierra, pero aquí está diciendo: paz a vosotros. Entonces digo: porque he venido para poner disensión. Sí, no he venido a traer paz sino espada. ¿Por qué he venido? O sea, espada quiere decir dividir. Vengo a cortar relaciones. ¿Sí?
Porque he venido a poner disección al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? Es que uno, mire, si usted quiere tener paz, entonces no le diga al católico nada malo de la Virgen. ¿Sí? No le diga nada, y entonces usted va a tener paz con él. Usted quiere tener paz con un judaizante o con un testigo de Jehová que es un mismo adventista, dígale que la salvación es por la ley también y por las obras. Pero usted le dice que la salvación es por la fe y lo acusa, entonces usted va a tener problema. O sea que en su casa puede haber un testigo de Jehová, puede haber un adventista, puede haber un judaizante y puede ser un cristiano verdadero. Va a tener problema porque va a causar una división. ¿Por qué? Porque hay unos que sí tienen paz y otros que no tienen paz. Por eso este himno que cantamos al principio lo canté con mucho fervor. Y por eso dice que esa paz que Dios da, solamente los amados de Dios pueden entender. Es muy importante que solamente los que Dios ama son los que pueden entender la paz que viene de Dios. Mientras tanto, los que tenemos esa paz, pues luchamos para conservarla y tenemos problemas con todo el mundo porque Jesús no vino a traer paz entre los hombres, sino a traer división. Y esa división es porque yo quiero conservar mi paz y a mí nadie me la va a quitar. Entonces, si usted no tiene esa paz de Dios, esta prédica es para que usted tenga verdaderamente paz de Dios. Luche por tenerla, conservarla y morir con paz. Porque, como les decía, casi todas las cartas del Nuevo Testamento están diciendo los apóstoles, gracia y paz de Dios. Paz se va multiplicada. Porque está siempre diciendo que tenga paz. ¿Acaso Pablo no entendió cuando el Señor dijo? Mire, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo, vamos a leer desde el 21. Escuche, el título de la prédica para todo el año es que conozca a Jesús y ámelo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios dijo, este es mi Hijo amado, a quien tengo complacencia. Escúchenlo a Él, óiganlo a Él. Es decir, oírlo a Él quiere decir, escuche el mandamiento de Él. Las palabras de Jesús son el mandamiento del Nuevo Testamento. Hay mandamientos del Antiguo Testamento que son por la ley de Moisés y hay el Nuevo Testamento que es por la ley de Jesús, que es la verdad. ¿Sí? Entonces Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que he oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hecho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Es decir, Jesús dijo eso antes que viniera el Espíritu Santo, ¿sí? Dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a recordar todos mis mandamientos y todo lo que yo les he dicho, ¿cierto? Entonces Él va a decir algo que el Espíritu Santo nos va a recordar después de que Él se vaya. Esto es lo que vamos a tocar hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí dijo, 27, ¿qué dice? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, la paz que Jesús da no es la paz que da este mundo. Él dijo aquí, les voy a dejar mi paz, reciban la paz, tengan paz mía. La paz que yo les quiero dar no es la paz que viene de este mundo. Ustedes saben que ahorita hay el tema de la paz en todo el mundo. Y está globalizándose la palabra paz, es decir, hagamos la paz de acuerdo a lo que algunos quieren. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo. Entonces, que hay una persona que es un vecino, que es un ladrón y que se la pasa metiéndose a mi casa, robando las cosas y fuera de eso maltrata a mis hijos y toda la cosa y tenemos mucho choque con él. Entonces él dice, bueno, hagamos paz, sí, hagamos paz. Entonces yo lo estaba demandando porque él hacía todas esas cosas contra mí y era lógico porque me estaba haciendo daño. Pero para tener paz con él, él me estaba diciendo, bueno, hagamos la paz, pero yo no le voy a volver a tratar mal a usted, no lo voy a tratar de matar, pero usted va a tener que dejarme seguir
amando a su hija, persiguiendo a su hija, dejando que mi perro se orine en su jardín. Y así tenemos paz. O sea, déjeme que yo haga lo que quiera y vivamos en paz. Entonces la otra persona tiene que decir, bueno, entonces haga lo que quiera y vamos en paz. Esa es la paz que tenemos en este mundo. Esa es la paz que se está ofreciendo. Ajustarnos a la paz que nos dicen que hagamos lo que ellos quieran, aún renunciando a nuestra propia paz. ¿Por qué es la paz que ellos quieren? ¿Qué quiero decir con esto? El hombre quiere tener la paz, pero no la paz que Dios quiere. No la paz que Dios nos quiere dar. ¿Sí? O sea, nosotros queremos ajustar que Dios tenga la paz que yo quiero. Porque, Señor, ¿yo por qué no tengo paz? ¿Y por qué tú no tienes paz? Entonces critican, pero ¿por qué me roban eso? Pero Dios, ¿tú dónde estás? ¿Pero qué pasa? ¿Tengo plata? Entonces Dios está conmigo. ¿No tengo plata? Dios, ¿dónde está? Y cualquier cosa que haya problema, uno critica siempre a Dios. Pero eso no es. Mire, para entender este título de la prédica de paz a vosotros y lo que el Señor dijo, que tengan paz y que ustedes van a recibir la paz y no la paz que tiene el mundo, nosotros tenemos que comenzar tenemos que entender primeramente que Dios es justo. Dios es justo. ¿Por qué tenemos que entender que Dios es justo? Porque Dios, siendo justo, es el único que puede decir qué es bueno y qué es malo. ¿Sí o no? ¿Usted cree que una persona que sea ladrón puede enseñarnos a no robar? Si es ladrón. ¿O un asesino puede enseñarnos que matar es malo? Pues porque mató y es su naturaleza, pues mata y no le va a parecer malo, es su naturaleza. Pero una persona que mata no le puede decir a otro, tú por qué mataste. Y un ladrón no le puede decir a otro ladrón, tú por qué robas. ¿Cierto que no? Pero un justo, una persona que no haya cometido pecado, sí le puede decir a otra persona, no mate, no robe. ¿Sí o no es así? Es decir, que si tenemos un Dios justo, es el que declarará si uno es justo o no es justo. Si lo que yo estoy haciendo es bueno o es malo, pero eso no me corresponde a mí, sino a un juez justo. Si ustedes van donde un juez y el juez está cargado sobre la persona que demanda o el demandante, obviamente usted no va a tener justicia. ¿Qué pasa? Resulta que nosotros, cuando Dios nos creó en un estado de inocencia en cuanto al conocimiento del bien y del mal. ¿Cierto? Dijo, mire, puede comer de todos los árboles del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comas de él, porque entonces morirás. Pero el hombre comió y murió. Entonces Dios tiene que hacer justicia porque le dijo a él que no coma porque si no muere. Dios dio un mandamiento y se debe cumplir. O sea que la sentencia no es un castigo, sino es el resultado de, ¿cierto? No es que yo te voy a castigar si te comes y vas a recibir un gran castigo. No dijo que va a ser castigado, sino que el efecto de su desobediencia le causará la muerte. Pero no es que Dios lo maldiga ni que está esperando cómo voy a matarlo y cómo voy a destruirlo. Dios no nos está persiguiendo, sino que le advirtió al hombre, mire, no me desobedezca. No era tanto el árbol, no era tanto que la fruta fuera venenosa, sino que era el conocimiento del bien y del mal. Cuando el hombre pecó, dijo Dios, ahora el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Es decir, que uno de ellos sabía que es el bien y el mal, quiere decir, es uno el que va a juzgar el bien y el mal. No que él haya experimentado el bien y el mal, porque Jesucristo no murió por su pecado, sino que él, siendo justo, no teniendo conciencia de pecado en cuanto a sí mismo, tampoco nos estaba juzgando a nosotros, sino que era a salvarnos. ¿Es así o no es así? ¿Jesús tenía pecado? ¿Cometió pecado? No cometió pecado. Por eso Dios lo resucitó de los muertos, porque Él es justo. Y le llevaron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, y Moisés había dicho que cualquier persona o mujer que encontrara en adulterio la mataran a piedra, pero el Señor le dijo, pues el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Usted se imagina, esa muchacha tenía paz teniendo relaciones que eran adúlteras? ¿Acaso las personas como todos nosotros que cometemos pecado, cuando comete el pecado tiene tranquilidad? Siempre tiene el cargo de la conciencia. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal, es que usted sea inocente en cuanto al conocimiento del bien y del mal, de juzgar a los demás, de criticar a los demás. Entonces ya el hombre que sabe lo que es bueno y que es malo, que no debió saber lo que es bueno y malo, sino que cuando Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Dijo, me escondí porque tuve miedo. Y entonces dijo, ¿quién te enseñó que está? Dijo, me escondí porque estoy desnudo.
¿Sí? Dijo, estuve desnudo y me escondí porque tuve miedo. Él le preguntó, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, ¿quién le enseñó que eso es malo? ¿Cómo sabe usted ahorita discernir entre el bien y el mal? ¿Por qué tiene miedo? Ahora, yo les pregunto, verdaderamente, dígalo usted con todo su corazón, no levante la mano ni me lo diga a mí, pero dígalo en su corazón. ¿Usted no tiene miedo cuando hace las cosas mal hechas? Cuando, mire, nomás uno se va a pasar un semáforo rojo, ¿a usted no le da miedo que de pronto esté el chupa por ahí? Si una persona va a matar a otra, ¿será que uno alcanza a sentir un poquitico de temor? Si se va a robar algo que no es, está mirando a ver si de pronto me pillan o no me pillan. ¿Por qué tiene miedo? El diablo siempre está buscando que usted haga algo malo para que luego introduzca el miedo. Y teniendo el miedo, usted se separe de Dios. ¿Por qué tiene miedo? Entonces Dios, pero ¿por qué me tiene miedo ahora? ¿Es que acaso comió el árbol de la ciencia del bien y mal que te dije que no comieras? O sea que el hombre, al experimentar qué es el bien y el mal, está haciendo un problema para sí mismo, que no solamente juzga a los demás, sino que se juzga a sí mismo. ¿Sí? Pero es que a Adán no le dijeron que no robe, a Adán no le dijo no mate, a Adán no le dijo que no adultere, a Adán no le dijo que honre a padre y madre, sino le dijo que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por desobedecer eso, el hombre murió, es decir, se separó de Dios por esa desobediencia. En esa desobediencia de saber el bien y el mal, entonces ahorita Dios quiere sanar o quiere ayudarnos a superar esa condición de muerte para nosotros mismos, que fue haber sabido lo que es el bien y el mal, de tener ese discernimiento para nosotros mismos qué es bueno y qué es malo. Entonces Dios quiere traernos paz, pero no puede traernos paz si alguien no paga primero por ese delito que el hombre cometió, porque dijo que si come morirá. Entonces Dios le dijo, mire, si usted come morirá, ciertamente morirá, pero el hombre ya estaba muerto. Entonces Dios está pensando que el que sabe de la ciencia del bien y del mal, que viene a tomar su reino, antes de tomar su reino, pues salve a ellos que conocen el bien y el mal. Uno de nosotros, Jesucristo, viene a tomar su reino. Nosotros no vamos a volvernos para aprender eso, pero ustedes saben que dentro de la justicia de Dios, lo primero, lo más importante para Dios es que su Hijo tome su reino, pero Él lo va a tomar siendo rey. Y entonces estaban esperando desde el Antiguo Testamento, desde cuando Dios le dijo a la serpiente que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Declaró una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente del diablo. El que les enseñó la ciencia del bien y del mal, el que les volverá a traer paz. El que morirá por ustedes para que ustedes no tengan que morir. Desde ahí está puesto eso que Dios nos quiere conceder a nosotros, el que alguien pague su deuda. Si usted come, otro va a tener que morir. ¿Sí? Entonces toda la maldición que dijo que por tu causa será maldita toda la tierra, por causa de ti entrará el dolor, y por causa del pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, fue por causa de un hombre. Y ya el hombre estando alejado de Dios, entonces Dios ¿cómo hace para salvarlo? ¿Y cómo hace para que nosotros entendamos que otra persona va a pagar por mí? Que otra persona que es justo, que me pueda liberar de esa sabiduría de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? ¿A usted no le gustaría ser libre de la ciencia del bien y del mal? ¿De ese conocimiento? Es muy difícil, les digo. La fe verdadera es muy difícil de alcanzar. Yo he predicado tantas veces acerca de la ley y el corazón de nosotros es tan duro para seguir juzgando a los demás, para seguir criticando a los demás. Solamente para estar abiertos, los ojos de las personas están abiertos sobre los demás, a ver qué hace bueno y qué hace malo. ¿Sí o no? Para criticar, para juzgar. Mire, eso es malo, eso es pecado. Y no se mira a sí mismo. ¿Acaso piensan que cuando Dios dijo no robe, Él estaba solamente diciendo para que yo no robe a alguno de ustedes o a mis hermanos, a la familia? Si nosotros hablábamos de la verdad, Malaquías capítulo 3, en cuanto al robo, para dar un ejemplo. Malaquías capítulo 3. Perdón. Desde el versículo 6. Porque yo Jehová, ¿qué dice ahí? No cambio. Malaquías está antes de Mateo. Porque yo Jehová no cambio, o sea, Él es el mismo. La gente piensa que como es del Antiguo Testamento, que no es el diezmo. Pero eso es un ejemplo. Un día voy a hablar de los 10 mandamientos, de no robar, hoy vamos a hablar de no robar por un ejemplo, pero no adulterar, no fornicar, y todos esos mandamientos hay que ver los que son para la carne y los que son espirituales. Vamos a hablar de un pecado espiritual que la gente piensa
que no lo tiene en cuenta, pero sí juzga a los demás en cuanto a que roba. Pero mire, dice, yo no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Dijo Dios, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo os será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. La gente piensa que cuando Dios dijo, no robe, está diciendo para que no roben, hermano. Es para que entienda cuando llegamos a la verdad, uno puede robar a Dios, pero la gente roba a Dios con los diezmos y las ofrendas, pero no dice que eso es robo. Pero si otra persona roba a otro, dice que esto es un ladrón, métalo a la cárcel. Pero es las cosas que Dios no cambia. Dios no cambia. Yo no pretendo con esto ponerle lazo a nadie, todo lo contrario, que ustedes tengan la bendición que acaba de decir aquí Malaquías. También habla del adulterio. El adulterio dice, no, que oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer en su corazón ya adulteró con ella. Ok, hablemos entonces del adulterio de la carne. Si yo estoy pendiente del pecado de la carne, de la conducta, Mateo capítulo 5 lo dice así. Oíste que fue dicho, 27, 5:7, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es decir, que no vuelva a mirar mujer. ¿Usted qué piensa? Si usted mira a mujer, mejor sáquese los ojos. Ay, no, lo que está diciendo es, fue dicho que no adulterarás, pero yo digo que una persona que mira a una mujer ya codició con ella en el corazón, si usted va a mirar eso, mejor sáquese los ojos y no juzgue al que está haciendo eso, porque usted está viendo al que no comete adulterio y se mira a sí mismo que como yo no lo he cometido, pero por dentro usted tiene el adulterio. Entonces, para que usted no juzgue a los demás y no sea oprimido por esa ciencia del bien y mal, mejor sáquese los ojos para que no vea al que adultera. Yo preferiría, si voy a juzgar a una persona según la carne y voy a seguir viendo a un hombre que es adulterio y juzgarlo según el adulterio, yo preferiría sacar. Dios dice, sáquese los ojos. ¿Por qué? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Mire, vamos a aclarar un poco mejor esto. Vamos a aclarar un poco mejor. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Él dijo que si me aman, guarde mi mandamiento, ¿cierto? Mire Lucas 6:37. Lucas 6:37. ¿Qué dice? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seos perdonado. A ver, ¿quién dijo eso? ¿El pastor Danilo? ¿El pastor Chun? ¿Me lo inventé? No, ¿quién dijo eso? Jesús. Si Jesús dijo no juzgue para que no sea juzgado, yo les digo, yo no juzgo. ¿Sabe por qué no quiero juzgar a nadie? Porque yo no quiero ser juzgado. ¿Sabe yo por qué no condeno a nadie? Porque yo no quiero ser condenado. ¿Sabe yo por qué perdono? Porque yo quiero ser perdonado. Es decir, les digo sinceramente, y hagan ustedes la prueba, ustedes no juzguen, no condenen y perdonen, y la paz de Dios va a estar en su espíritu. Es que la persona no tiene paz es por estar mirando el pecado de otra persona. Esa es la cosa más increíble que le pasa al hombre desde su inicio en el huerto, cuando supo la ciencia del bien y del mal, es que siempre está juzgando a los demás y por eso no tiene paz. Porque está más ocupado en ver el pecado de otro, que ni siquiera tiene tiempo para mirar a sí mismo y decir que yo también soy pecador. ¿Sí? Una vez subieron dos hombres a orar, dijo el Señor. Entonces uno era publicano y el otro era
un pecador. Entonces dijo uno, se llegó donde el Señor, ¿no? Un justo. Entonces dijo, uno que hablaba consigo me dijo, Señor, ay, te doy gracias porque no soy como este publicano. Yo sí diezmo y ofrendo y doy yo hago todas las cosas buenas. Y el otro no podía ni siquiera levantar la cabeza y decía, sé propicio a mí, Señor, soy pecador. Entonces dijo que este salió primeramente justificado y el otro no. Porque todo el que se humilla será enaltecido y todo el que se enaltece será humillado. Mire, escuchen. Por eso digo que esto no es fácil de entender, que Dios les dé entendimiento para que abra entendimiento y la paz de Dios llegue a su corazón. Si usted aprende, si usted entiende que Jesucristo cuando vino, no vino a juzgar, sino a salvar, y que Él es el Cristo, que Pedro dijo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro. Uy, pero que eso no te lo reveló sangre ni carne. Sí, Él es el Rey. Ellos esperaban un rey, estaban esperando un rey que les trajera la paz, que nadie más los volviera a molestar en Israel. Eso es lo que está buscando Israel, la paz de este mundo, que ya no los vuelvan a pelear, que no les quiten su tierra, que tengan la época de la gloria de David, donde casi que gobernaban el mundo. Esa es la paz que busca Israel. Entonces esperaban a un Cristo o a un rey que les trajera libertad, les trajera paz. Pero vino uno que dijo que yo soy el rey. Y entonces Pedro lo reconoció. Tú eres el Cristo. Le dijo, yo necesito ahora ir a morir a la cruz y ser muerto y ser escupido y ser rechazado y todo eso. Y luego al tercer día voy a resucitar de los muertos. Eso no lo entendían. No lo entendían. No entendían que la escritura en Isaías 53, todos, Isaías 53. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si él cargó el pecado de todos nosotros, ¿por qué otro ahorita me está juzgando por el pecado que yo cometí? ¿No le parece? Y si Dios le perdonó el pecado a ese otro, ¿usted por qué le está sumando el pecado al otro? Acusándolo del pecado que Jesús ya cargó. Usted entréguele sus pecados al Señor. Cuando la primera vez usted conoce a Cristo, como este Cristo que está hablando de Isaías 53, como el que resucitó de los muertos, y usted se bautiza, todo su pasado está siendo enterrado, porque usted está creyendo que Él cargó con su pecado, porque así estaba escrito que así tenía que ser, que el Cristo padeciera por nosotros por causa de la desobediencia de saber el bien y el mal. Como el hombre supo el bien y el mal, y ahorita no solamente lo hace, sino que también se complace con los que lo hacen, y no solamente eso, sino que juzga a los demás. Imagínense el caos en el que estamos. Por eso la tierra no tiene paz. Porque aparte que hay mucha gente que vive por los deseos de la carne, y las pasiones de la carne hacen matar, la pasión de la carne hace adulterar, la pasión de la carne hace que no honre a padre y madre, la pasión de la carne hace que codicie los bienes ajenos, la pasión de la carne hace que mienta, todos los restos de los mandamientos de la ley. Son pasiones de la carne, que no está bueno que lo haga. Yo no estoy diciendo que lo pueda hacer. Dejar de hacerlos está bien, para eso fuimos creados. Pero Dios quiere que hagamos mucho más que dejar de hacer el mal. Por eso yo no acuso a una persona por las cosas que se deben aprender en la casa. Es que en la casa los papás pueden enseñar a los hijos que no roben. ¿Yo para qué no enseño aquí en la iglesia? ¿No le parece? ¿Qué tal que le digo, hermano, pues usted para qué va a robar? Dios dijo, Moisés dijo que no robe, pero dijo Jesús que no robe al Señor. Entonces yo le digo que traiga el diezmo para que usted no robe al Señor. ¿Me comprende? ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Escuche. El pecado de la carne es muy diferente al pecado espiritual. El pecado de la carne es la conducta del vicio de la carne, que no solamente mi carne está acostumbrada a los deseos de la carne, que por eso nosotros debemos, Él dijo, se les concedió el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesucristo antes de morir dijo, tus pecados te son perdonados. Y fuera de eso, llegó a la cruz y murió, como dice Isaías 53. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
¿Acaso Jesús cuando estaba en la cruz estaba diciendo, ¿por qué me matan? ¿Quiso defenderse o decir, esto es por causa de ustedes? No, nosotros ya debemos entender que esta escritura hablaba que alguien iba a tomar nuestro lugar, que alguien tenía que morir por nosotros, que alguien tenía que padecer por la causa de la desobediencia y de la maldición en la que caímos nosotros. Pero tenía que ser una persona justa, otro pecador no podría hacerlo. ¿Cómo puede un bandido, un ladrón, acaba de robar y dice que es abogado, pero entra Daniela, por favor, sal un momentico, ¿sí? Entra a la cárcel porque es un ladrón, pero sale de la cárcel, perdón, antes de salir, no lo meten a la cárcel, sino que está siendo libre, andando como ladrón por la calle, pero un amigo de él, o su papá, o su vecino, o su familiar roba, entonces, ¿voy a sacar a mi papá que es ladrón de la cárcel? No, tan pronto llega a la cárcel, obviamente lo van a meter también a la cárcel porque también es un ladrón. Entonces, como no hay ningún justo, pues ninguno puede pagar por otro justo. Alguien justo tiene que pagar por el injusto. Entonces, ¿Dios para qué dio la ley? Dios dio la ley no para que nosotros dijéramos que sí, yo soy bueno, yo soy justo, yo soy santo. Todo lo contrario. Según lo que nosotros en la prédica la semana pasada en que fuisteis bautizados, no debe ser en el bautismo de Juan el Bautista donde confiesa que es un pecador. Los judíos tenían que decir que son pecadores para que Cristo los pudiera salvar. Es decir, en otras palabras, Juan el Bautista fue el telonero de Jesucristo. ¿Sí? ¿Sabe qué es el telonero? Primero va a un concierto y entonces el cantante principal es Shakira, pero resulta que va a ir ¿quién? ¿Alguien de acá? Bueno, Nadia, bueno, entonces vale, o Daniela, o cualquiera de ustedes que saben cantar muy lindo, pero no son la estrella es Shakira. Entonces, pero no, usted canta lindo, entonces usted vaya y comienza a cantar y la gente, ay no, pero Shakira, que cante Shakira. Juan el Bautista fue lo mismo, dijo, yo necesito menguar y usted crezca. Juan el Bautista solamente mostraba, venga, diga que es pecador, no se crea justo según la ley, porque si usted no da los frutos, entonces la raíz está puesta a los árboles, entonces lo va a quemar en la paja, pero más bien diga que usted es un pecador, que Jesús lo salve y Él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, o quiere ser bautizado con fuego. Juan está diciendo eso, ¿quiere ser bautizado con fuego o quiere ser bautizado con el Espíritu Santo? Arrepiéntase, diga que es pecador, mejor que Jesucristo lo salve de la ley, del pecado y de la muerte. Que usted no juzgue a nadie, porque si no se estaría juzgando a sí mismo, ¿cierto? Por eso está diciendo, no juzgue y no será juzgado. ¿Por qué? Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y si generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Ese era el ministerio que Jesucristo, el rey que venía a traerle paz a Adán. Adán ya no tiene miedo de morir, tiene miedo de ir a un juicio, tiene miedo que de pronto Dios me castigue por mi pecado. Pero Jesucristo está cubriendo todo ese pecado. Y cuando usted se bautiza con el bautismo del creyente, por favor, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos. ¿Sí? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Por qué? 12. Importante. Miren lo que dice, escríbanlo en su mente y en su corazón. Esto.
porque seré propicio a sus injusticias. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dijo cuándo? ¿Cada año se va a acordar? Nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Cuando usted cree en Jesucristo y cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, todo lo que usted haya hecho hasta el día que se bautiza, ahí dijo, nunca más me acordaré. Increíble, la facultad de Dios de olvidar el pecado de nosotros. En cambio nosotros, como tenemos la ciencia del bien y del mal, nosotros sí juzgamos. Es decir, recibe el bautismo, cree en Jesucristo y sigue juzgando a los demás, sigue condenándolos. El Señor dijo, no juzgue y no será juzgado, no condene y no será condenado, perdone y será perdonado. Dijo, si me obedecen mis mandamientos, entonces la paz estará sobre ustedes y el Espíritu Santo les recordará todo lo que les estoy diciendo. El hombre no tiene paz porque no tiene capacidad ni siquiera de perdonar. Le comete el pecado y no puede perdonar. Yo digo, perdona. No, es que lo que hizo fue, es que mira, otra gente lo mantiene en condenación. Hay pastores que se la pasan condenando a otros hermanos. Usted cometió un pecado imperdonable, no le den Santa Cena. Mire que él está viendo en el mismo acto del adulterio. Y la pobre señora o el pobre señor allá temblando en esa condenación. Yo digo, condenación para ese pastor que la está condenando, porque después de haber sido bautizada no debería decirle eso, sino, oiga, no viva más para la carne. Si usted vive para la carne, después de la oportunidad que Dios le dio, su espíritu puede morir. Mire, usted antes prestaba sus manos para robar, para adulterar. Ahora diga, présteselas al Señor para que la use para la justicia de Él. Para que al poner las manos sobre ellos, es para que ellos reciban la sanidad. Su mano que servía para robar, úsela para que aparezca la justicia de Dios. Su boca que servía antes para maldecir, úsela para predicar el Evangelio. Sus pies que antes corrían para derramar sangre inocente, ahorita vaya y lleve el Evangelio. Esto es lo que digo yo a una persona que dice que cree en Cristo. Yo no estoy pendiente del pecado de la conducta de otra persona, porque yo no puedo juzgar lo que se supone que son cosas de la carne, que ya debe saber que eso no es bueno que lo haga. ¿Yo para qué me pongo a decir una persona que no adultere? Él sabe que no es bueno el adulterio. Ella sabe que no es bueno. ¿Para qué me pongo a decirle que honre a su padre y a su madre? Se supone que eso debe ser algo normal. Es algo para el cual Dios nos creó. Pero si voy a enseñar el pecado del adulterio, entonces, bueno, vamos a enseñar del pecado del adulterio. Un poquitico más adelante, Santiago, capítulo 3. Perdón. Capítulo Santiago, capítulo 4. Mire, dice, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no podéis. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que dice ahí? Oh almas adúlteras, ¿cuántas mujeres tienen ustedes? Almas adúlteras, ¿con cuántos hombres se han acostado? Dice ahí. ¿Qué es lo que dice del adulterio? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Usted piensa que a Dios no le da celo, que mientras que usted está aquí el domingo, el Señor está esperando que venga a rendir el culto en espíritu y en verdad, y son las 10 y él, ay no, es que tuve una cita con mi amigo y con mi amiga? ¿Usted cree que a él no le da celos, que usted prefirió irse con un amigo? Eso es lo que Jesús llama el adulterio, que ama más a este mundo que al que lo ama a él. Pero la gente todavía tiene los ojos puestos en el adulterio del hombre o de la mujer, si tiene uno o tiene el otro. Eso es lógico que no se debe hacer. Es lógico que eso no se debe hacer. Yo no estoy diciendo que somos libres de la ley para que usted pueda hacer ese tipo de adulterio. Estoy diciendo es que haga eso bien, corríjalo, pero entienda que Dios también lo está tomando usted como adúltero si usted ama a este mundo más que a Él. Porque Él nos anhela con celo. Usted no anhela estar con su esposa, con su esposo, y cuando ve que de pronto se le arrima a otra persona, no le da celo, no le duele el estómago, no le arde. Claro, sí, digamos que tal que viniera aquí una reina y yo estuviera por allá bien campanche, pueda que yo no sea muy lindo para codiciar a una reina, pero si viene a molestarme y yo comienzo a ponerle cuidado, ¿será que Juanita no comienza a sentir como presión acá? Como, ¿y este qué le pasa? Y ahora, oiga, ¿y este qué le pasa?
Hasta de pronto, oiga, usted respeta a mi marido, ella tiene casado. Tiene celos. ¿Por qué? Y si yo me pongo a andar detrás de otra, ¿a ella no le da celos que yo deseo más a otra que a ella? El adulterio es desear a otro más que a Dios. Es el verdadero adulterio. Cuando Dios nos habló del adulterio de la carne es para que nosotros entendamos en nuestra cabeza y luego en nuestro corazón que el adulterio es amar a este mundo y cualquier otra cosa más que a Él. Porque Él también tiene celos. A Él también le da celos. A Él también lo estamos robando. Contra Él está fornicando. ¿Sí? Pero nosotros pensamos mirando a los demás. Y no nos miramos a nosotros mismos, que hasta somos adúlteros. Cuando ve a una mujer y le palpita el corazón, a eso no le llama adulterio. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo prefiero no juzgar a nadie. Y yo les digo, si usted quiere tener paz, no juzgue a nadie. No juzgue a nadie. No juzgue para que no sea juzgado y no condene para que no sea condenado y perdone para que usted sea perdonado. Le apuesto 100% que usted entienda esto y va a entender todo el Nuevo Testamento y va a tener paz de Dios. Cuando usted lea la Biblia va a entender que es la paz de Dios. Mire, es muy difícil entender la ley y el Evangelio si no ser libre de ella. Yo no grabé hoy el audio, entonces no sé ni siquiera en cuánto se me olvidó. Ojalá me perdonen. Esta vez no hay audio. Se me olvidó. Estaba muy emocionado. ¿De qué estaba hablando? Bueno, vamos a mirar otra vez. Hebreos, volvamos otra vez a Hebreos. Hebreos, para que usted. Hebreos capítulo 10. Vamos a pasar. Hebreos capítulo 10. Del versículo 1. Vamos a leer rápido. ¿Cuánto llevamos? No sé. Dice, es que a mí siempre me daba el tiempo, era el coso este y no lo puse. 10:1. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma, y no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Imagínate. Cada vez se está haciendo, la ley es solamente para recordar que es un pecador, es un pecador, es un pecador, es un pecador. Todos los que quieren vivir bajo la ley quieren estar recordando es un pecador, es un pecador, es un pecador. De otra manera Cesario dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria del pecado 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, como acabamos de leer, solamente leímos una profecía, pero está el Salmo 22. Todo el Antiguo Testamento hablaba de cómo Jesús debía morir y debía pagar por nosotros, hacer un sacrificio por nosotros. No juzgarnos, no, Jesús no vino a juzgarnos ni a condenarnos, sino a salvarnos, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, con una sola ofrenda me hizo perfecto para siempre a los santificados. Durante un año enseñé yo que sea santo. Durante un año enseñé, y las prédicas están en internet, que mi espíritu sea santo, y yo nunca hablé que sea santo según la ley. Claro que la ley también santifica, pero la carne. Pero necesitamos que nuestro espíritu sea santo. Aquí está diciendo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, mira, ¿quién atestigua eso? Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. O sea que usted tiene que escuchar es la voz del Espíritu Santo, que le está diciendo, le está recordando lo que Jesús dijo. Cuando el Espíritu Santo viene y le recordará lo de la paz, ¿cierto? Porque dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy.
Yo no la doy como el mundo la da. El Espíritu Santo va a venir y les va a recordar la paz. Cuando Él resucitó, Él mismo fue el que le dijo paz a vosotros. Y ahorita por el Espíritu Santo les estoy recordando lo que Jesús dijo que el Espíritu Santo le recordaría a ustedes hoy. Si escuchan hoy, tengan paz de Dios. Dice así, el Espíritu Santo dice hoy, porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué escribió hoy en su corazón y en su mente? Dígame la verdad. Si yo le digo a usted, ¿qué va a recordar de esta prédica? ¿Usted qué va a recordar? Porque aquí está diciendo que la escribiré en su mente y en su corazón. No juzgue para que no sea juzgado. No condene para que no sea condenado. Perdone para que sea perdonado. ¿Por qué? Dice, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es por eso que eso debe quedar en su corazón, en su conciencia. Aunque usted es un pecador y ve el pecado del otro, no lo juzgue, no lo condene si ya recibió la gracia. La ley, escuchen bien, la ley fue dada para los que se oponen al Evangelio. Una persona que no ha recibido el Evangelio, yo sí le digo que usted es pecador según la ley, ¿cierto? Yo sí le digo, mire la ley. ¿Qué dijo Moisés? No robe. ¿Usted ha robado? Sí, yo he robado. No adultera. Ay, sí, yo he adulterado. ¿Para qué le habló que robar a Dios es pagar el diezmo si ni siquiera tiene fe? ¿Para qué le digo que no ame este mundo si no ama a Dios, si todavía no ama a Dios? ¿Sí? Esas cosas se le dicen al que ya tiene fe. Al que ya tiene fe se le dice el verdadero adulterio. Al que ya tiene fe se le dice el verdadera fornicación. Al que tiene fe se le dice verdaderamente qué es el robar a Dios. ¿Qué es robar? Al que tiene fe. Usted dígale a una persona que no tiene fe que diezme. Va a decir, claro, es que eso es la plata para el pastor porque no tiene fe. Pero si usted tiene fe y no está diezmando, usted está robando a Dios, porque así dice la Biblia. ¿Sí? Los que no tienen fe no importa, a Dios no le llama la atención los que no tienen fe, a Dios le llama a los que tienen fe. A los que ya son hijos tiene celo por ellos. A los que lo ama, si Dios lo ama a usted, Dios tiene celo de usted. Tiene celos si usted no viene, tiene celos si usted ama a este mundo. A los que no lo aman a Él, el que va a sentir celos de una persona que no lo ama. A quien Dios no le ha derramado la gracia, a quien Dios no le ha revelado porque la Escritura está velada para ellos, cerrada para ellos. No entiende la Escritura. ¿Cómo va a tener paz de Dios? Pero los que tenemos paz de Dios, el verdadero mandamiento es espiritual. Y el pecado que se comete ahora es espiritual. Por eso digo que el que blasfeme el Espíritu Santo no tendrá perdón en este siglo ni en el otro. ¿Sí? Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo, nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, a través de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, al que tiene fe es muy diferente el trato al que no tiene fe. Si usted dice que ya fue bautizado, que usted tuvo un bautismo conforme a la Escritura, que no fue el bautismo de Juan, entonces, porque el bautismo de Juan, todo el mundo decía, este es pecador. Todo el mundo estaba diciendo que soy pecador, ¿cierto que sí? Claro, estaba revelando que él era pecador, pero también estaba revelando al único justo. O sea que la ley fue dada para que revelara al justo que podía venir a salvarnos de nuestras injusticias. Y el que es justo no nos condenó. Dijo, yo no tampoco te condeno. Le dijo, sí, ve, no peques más. Sí, le dijo que no peque más, porque de pronto le puede pasar algo peor. Dijo que ¿qué le pasa a los hombres cuando sale el espíritu inmundo? Salió un espíritu y lo echó, y luego como no encontró la casa y barría, voy a volver al lugar de donde salí. Y luego ese espíritu vuelve con 7 peores, el estado va a ser peor que el primero, lógico. ¿Por qué? Porque está prestando otra vez su carne para los demonios. Voy a terminar con esto para que lo entienda un poquito más claro, pero la tarea es Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Pero tienen que leer muchas cosas, pues ojalá lean la ley, los profetas y todo lo que... Romanos capítulo 7. Uy. No sé cuánto tiempo llevo.
Perdón. No, perdón, es 6. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué dice ahí? En ninguna manera, es que no le estoy diciendo que puede pecar. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertos del pecado vinisteis a ser siervos de justicia. Mire, hablo como humano, dice Pablo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Yo lo que le estoy diciendo, hermano, si usted antes robaba, mire, no robe más. No porque dejó de robar se va a ir para el cielo. No se va a justificar porque no robó o no adulteró. Puede hacer que no haga nada de eso. A usted lo justifica es que aunque usted no ha robado por dentro, usted no ha matado, por dentro quiere matar. Que aunque no ha adulterado, por dentro quisiera matar. Entonces no juzgue a nadie y Dios no lo juzgará. Más bien reciba la paz de Dios, que Jesucristo vino a darla, y tenga paz con todo el mundo. Si usted tiene paz con Dios, el último versículo, Romanos capítulo 5. Tendría que terminar con eso, si no, no me va a terminar de entender. Romanos capítulo 5, versículo 1. 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la ley. ¿Cómo? Justificados pues por la ley. ¿Por la ley? ¿O yo estoy leyendo mal? O sea, es por la fe que es justificado, no por la ley. Justificados pues por la ley, tenemos paz para con... no. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la paz que Dios quiere dar? Que usted tenga paz con Dios. Porque en este mundo usted no va a tener paz, todo el mundo lo va a criticar, lo que usted haga, lo que usted diga. Porque esta es la sabiduría de este mundo, saber el bien y el mal. Y cuando usted está haciendo cosas que son de la carne, hasta los incrédulos van a decir, mire, ¿y eso qué es cristiano? Entonces yo le digo a la gente, mire, usted como es cristiano no haga estas cosas de la carne porque está haciendo blasfemar en nombre de Jesús. Yo sé que para usted todo es lícito, que usted es libre de la ley, pero eso no conviene para el evangelio. Usted antes hacía eso por su carne, cuando no entendía la fe, pero ahora que tiene fe y es justificado por la fe, no haga tropezar a que no tiene fe. Sí, yo sé que usted fue justificado por la fe, pero ahora preste su cuerpo para servir a la justicia de Dios. Si antes usted robaba, pues más bien ponga la mano para que ore por los enfermos, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes servía para la inmundicia, usted le prestaba su cuerpo a los demonios. Ahora diga, présteselo al Espíritu Santo, ¿no es mejor? Entonces yo siempre estoy diciendo es que lleve una vida para que sirva por medio del Espíritu Santo, no para que sirva a su carne. Romanos capítulo 8 dice así, que pues, dice 8, pase, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Todos los que se bautizaron, Lenita se bautizó, Hernán Darío, ¿yo qué les puedo decir? Ninguna condenación hay para ustedes. No hay ninguna condenación. ¿No le parece increíble? Tenga paz. No juzgue a nadie porque Dios no lo juzgó. ¿Ustedes no habían cometido pecado? Sí. Pero de todo ese pecado dice que nunca más se acordará. Si alguien le recuerda el pecado que ustedes cometieron y le recuerda su pasado, dígale lo que yo le digo al diablo. Cuando un pecador le recuerda su pecado, dígale a él cuál es su futuro. El infierno le espera por saber la ciencia del bien y del mal. Al diablo le espera el infierno. Y a todos sus seguidores, a los que experimentaron la ciencia del bien y del mal. Nosotros seamos libres de la condenación. Estando en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación para los que ya se creyeron y se bautizaron en su nombre. ¿Por qué? Ahí dice, porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si Dios lo hizo a usted libre de la ley del pecado que lo condenaba, ¿por qué otro tiene que venir a condenarlo? Después de que usted tenga fe, viva para su espíritu. Romanos capítulo 8. Si vive conforme a la carne, morirá. Sí, le estoy diciendo que no haga esas cosas, porque usted podría, usted mismo, hacer lo que le pasó a Adán, que voluntariamente murió. ¿Para qué va usted a matar a su propio espíritu? No, viva para su espíritu. Usted está embarazado de su espíritu, sí, pero tenga paz de Dios como un hijo de Dios, no juzgue a nadie. Jesús no juzgó a nadie. Jesús es inocente de pecado. Sea usted inocente en cuanto ver a los demás de pecado. Jesús no vio a nadie como pecador, sino vio que no tenían vida y vino a darnos vida. Dijo, yo tampoco, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel quien le cree. ¿Sí?
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, pero resulta que los hermanos están condenando a los demás, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y está la condenación, que la luz, la vida vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Sus obras eran malas, déjelo. Si no quiere escuchar el evangelio, déjelo. Pero si recibe el evangelio y ya conoce la fe, dígale que sirva al Señor. Mire que hay un pecado radical diferente al pecado espiritual. Usted podría matar su espíritu. Dios lo puede abandonar nuevamente. No crea que no. ¿La salvación se pierde? Sí, Señor, se pierde. No estoy diciendo que no. Por eso nosotros tenemos que conservar nuestra fe hasta el último día. Hay gente que dice, yo era y yo fui. O sea que ya perdió la salvación. O sea que otra vez volvió a juzgar a los demás según la ciencia del bien y el mal y mirando el pecado de otro. ¿Cayó de la gracia? ¿Qué le pasó a la iglesia de Éfeso? Cayó de la gracia. Se puso a mirar lo que hacían los apóstoles y lo malo que hacían los demás. Y aunque él trabajaba y hacía, pero ya se puso a juzgar a los demás. Perdió el primer amor. No pierda su primer amor. No juzgue a los demás. No se juzgaría a sí mismo. Tenga paz. Jesús dijo, paz a vosotros. ¿A quién es la paz? ¿Para quién es la paz? ¿Para todo el mundo? Para los discípulos. Si usted es discípulo, usted puede tener la paz. Si no es discípulo, usted no va a tener paz. Por eso dice que les abrió el entendimiento y le reveló en las escrituras lo que a él le pasaba para que usted tenga paz. Lea por favor otra vez Lucas 24 completo, lo que le pasó en Emaús cuando les dijo paz. Juan 21, cuando dijo paz a vosotros, paz a vosotros. Y luego en Juan 14 cuando dijo la paz os dejo, la paz os doy. Y luego Mateo, donde está, yo les voy a hacer una lista en esto para que ustedes vuelvan y lean eso, para que oren y díganle a su espíritu, ay, yo quiero tener esa paz, ser libre de la ley. Y verá que usted va a entender todo el Nuevo Testamento y va a tener paz, porque usted ya no va a tener tiempo para juzgar a los demás, sino para predicarles el evangelio para que también sean libres. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad, que después que Jesucristo resucitó de los muertos, dijo paz a vosotros. Le dijo a los discípulos, se presentó en medio de ellos porque no podían creer y estaban tan llenos de la emoción de saber que lo veían. Y solamente decía, mire, yo soy de carne y hueso, yo ya resucité de los muertos. Y Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas para orar por nosotros, por los que aún estamos en este mundo y por nuestra debilidad. De pronto caemos, Señor, en pecados de la conducta. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual también, si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero ayuda, por favor, para que los hermanos no sean jueces de ninguno, sino que esperen al Señor, que Él juzgará a los vivos y a los muertos. No nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. Ayúdanos para que nosotros tengamos paz. Nosotros que conocimos un día la ciencia del bien y del mal, seamos libres de la ley del pecado y de la muerte, que es la ley de la sabiduría de la ciencia del bien y del mal. Ayúdanos para que podamos superar esa debilidad de la carne, de juzgar y de condenar a los demás, de no perdonar. Ayúdanos, así como tú nos perdonaste, nosotros también perdonemos a los demás y que no juzguemos a los demás, que no condenemos, sino que tengamos paz para con nuestro Dios y paz para con nuestros hermanos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.